Pero vamos, es la Pitu quien Josefina tiene Valenzuela, sí. todos los antecedentes de otro día más ahí en tribunales, Josefina, lo que está pasando en el bullado caso de Fernanda Maciel. Sí, y son varias cosas las que les tenemos que actualizar, tanto la jornada como del día de ayer, como la de hoy también, qué es lo que está ocurriendo hoy adentro de la sala, pero también lo que está sucediendo acá afuera del Centro de Justicia, y precisamente por eso nos paramos acá, porque se está preparando, ya siendo casi las 10 de la mañana, una manifestación que se va a llevar a cabo cerca del mediodía por este mismo caso de Fernanda Maciel. Son diferentes agrupaciones de mujeres que están buscando hacer justicia y vinieron en apoyo a la familia. Por eso estamos aquí afuera del Centro de Justicia en la previa de esta manifestación. Ahora les comentaba, el día de ayer hartos puntos, muchas cosas que no habían pasado a lo largo de las audiencias, a lo largo del juicio, y que pasaron el día de ayer y en este momento que continúan con la misma tónica. Dos testigos claves que testificaron el día de ayer, uno que la estábamos esperando hace varios días y precisamente es una de las exparejas de Felipe Rojas, la última que tuvo antes de la desaparición de Fernanda Maciel, y un perito también que esclarece varios puntos con respecto al actuar de Felipe Rojas y varias cosas que estaban todavía inconclusas con respecto al caso de Fernanda Maciel. Vamos a comentarles qué es lo que pasó en la jornada del día de ayer, qué es lo que está ocurriendo en estos momentos adentro del Centro de Justicia, pero antes vamos a pasar a ver una nota sobre este caso. Es una cronología, es también un perfil psicológico de Felipe Rojas, del único imputado por el asesinato de Fernanda Maciel. Vamos a pasar a ver esa nota, Karin Fuentes, y a la vuelta les contamos todos los detalles sobre lo que ha pasado aquí en tribunales. De un patrón de comportamiento del acusado Rojas Lobos caracterizado por su falta de empatía, manipulación, engaño, afecto frío, superficial y ausencia de culpa y remordimiento. Sale a la luz pública lo que pasaba al interior de la familia. O sea, hay un sujeto que tenía estas actitudes que a su propio hermano lo amenazó de muerte. Nosotros estaríamos en presencia de un perfil de una persona que actuó con mucha frialdad emocional, que esto se inclina a que estamos en presencia de un psicópata. Falta de empatía, manipulación, engaño, de aspecto frío y explosivo con su familia. Es como han descrito los cercanos y expertos a Felipe Andrés Rojas Lobos, el único imputado por el crimen de Fernanda Maciel. Desde el inicio, cuando salieron a la luz antecedentes de este macabro hecho, fueron ciertos rasgos psicológicos del supuesto culpable los que llamaron la atención y comenzaron a configurar su perfil. Lo vimos preocupado en la búsqueda de quién fue su amiga por 10 años. Este hombre es un desgraciado, no se le puede decir persona. Él vino en la mañana, yo estaba tomando desayuno ahí en el negocio. Con estas palabras me dice, oye, ¿sabes que la Fernanda se perdió y estamos preocupados? Yo estoy ayudando a la familia, apoyando a la mamá. Abrazando a la pareja de la víctima, Luis Petersen, y consolando a su familia. La Fernanda era su amiga y es un desgraciado y él tiene que pagar. Yo siempre lo estuve mirando, siempre. Desde ayer que yo siempre lo estuve mirando, pero él escondido. Indicó también a muchos amigos y familiares y cercanos de Fernanda que estaba muy preocupado por la desaparición de la víctima. Posiblemente el haber participado en la búsqueda del cuerpo de Fernanda tiene que ver con otras de las características que aparecen propias en la psicopatía y que están dando cuenta de la manipulación. Felipe, ¿por qué callaste durante tanto tiempo? ¿Qué podría decir? ¿Eres culpable, sí o no? Pero quizás uno de los aspectos que más llaman la atención para la opinión pública fueron los cambios en su peso que presentó durante el casi año y medio que Fernanda estuvo desaparecida. Las personas con características psicopáticas, no estamos diciendo que él sea, porque eso lo va a consignar el tribunal y un debido peritaje. Son personas que pueden tener ansiedad porque no logran su objetivo. Por lo tanto, hay algunos que pueden tener otras vías de escape. En este caso podríamos señalar que a lo mejor estos cambios de peso. Y cuando se vincula definitivamente a Felipe Rojas con el caso, en junio de 2019 encontraron a la joven fallecida en una bodega a metros de su hogar. Último minuto.
Ya se sabe que este cuerpo o estos restos, no sabemos en qué condiciones con más detalles, fue encontrado ahí en este galpón ubicado en calle Yaima, en la comuna de Conchalí. Es ahí que el nombre del imputado apareció. Era amigo de la víctima y según la investigación, este sujeto se habría juntado con ella ese fatídico día. Hoy, 5 años después, el juicio contra este hombre ha revelado aspectos que no han pasado desapercibido para los especialistas, quienes dan su opinión. Antes, eso sí, cabe recalcar que estos puntos de vista son vertidos por los expertos con los conocimientos de lo que ha salido en la prensa sobre este tema. Entonces, ¿qué rasgos sobresalen de la personalidad de Felipe Rojas? La psicopatía no es una enfermedad mental. La psicopatía es un trastorno grave de la personalidad y por lo tanto, desde lo jurídico es plenamente imputable. O sea, en este caso, Felipe Rojas no es una persona loca, no es una persona demente. Es una persona que tiene juicio de realidad, pero que como lo caracteriza esta psicopatía, es una persona fría, con falta de empatía, con ausencia de remordimiento y ausencia de culpa. O sea, esos son componentes fundamentales para poder hablar, inclinarnos a la psicopatía. Su alto nivel de impulsividad está caracterizado por ciertas características que tienen que ver con la conducta más bien de tipo psicopática, y por otra parte van a aparecer ciertas conductas de tipo antisocial. Y es ahí entonces donde aparece la impulsividad, la irresponsabilidad y la búsqueda de sensaciones, donde esa impulsividad, ese mal manejo de las emociones, le puede llevar justamente a comportarse de manera abrupta, inadecuada. Pero quienes lo conocieron lo definen así. Un psicópata, un enfermo mental que como no sintió dolor, como compartimos un año, 4 meses con él viéndole la cara ahí, siempre en la casa. Y él, hacía su vida normal. Una persona que no daba a saber nada, no conversaba con nadie, era muy oculta. Sin embargo, no fue hasta el juicio que comenzó la semana pasada, donde se conocieron más aspectos de su carácter, cuando sus cercanos declararon que se había peleado con su familia y situaciones de descontrol, lo que hablaría de una personalidad explosiva. Sale a la luz pública lo que pasaba al interior de la familia. O sea, hay un sujeto que tenía estas actitudes. Tales como que él ante una discusión familiar toma un estoque y amenaza de muerte a un familiar de él. También hay otro elemento importante como el carácter explosivo del acusado y cómo de un momento puede estar amenazando de muerte con un estoque a una persona y al otro momento mostrarse como tranquilo o pasivo. Da cuenta de una desregulación emocional importante. O sea, de hecho, la desregulación emocional tiene que ver con el control de impulsos. O sea, una persona que de alguna manera, se desborda en sus emociones y que él no tiene un filtro, no tiene un control. O sea, amenazar a un hermano de muerte o haber agredido a una mujer está dando cuenta de este importante descontrol de impulsos. Aunque también uno de los aspectos que más ha llamado la atención a todos en el estrado es que en los momentos en los cuales se han mostrado pruebas del caso o el video de la reconstitución de escena, Felipe Rojas pidió retirarse de la sala. ¿Qué explicaría esto? Muy posiblemente el pedir salir de la sala no ha sido producto de que haya habido un contacto emocional. Yo diría, aquí aparece otro elemento que tiene que ver con la manipulación, el engaño. Hablamos de una especie de mentira patológica en que no hay mitomanía. Este tipo de persona está mintiendo y está mirando la cara a otra persona y es capaz de mantener esa mentira. Entonces, claramente él quiere evitar esa sanción y por eso probablemente él pida retirarse. Porque en general las personalidades psicopáticas están por sobre la ley, por sobre Dios y por lo tanto ellos no toleran que los bajen a un nivel donde a ellos se les increpe o se les culpe. Es más, sus amigos declararon durante el juicio que en muchas ocasiones escucharon a Felipe ironizar y burlarse de la desaparición de Fernanda Maciel. La burla y la ironía posiblemente están relacionadas con el otro componente que también es parte de esta tétrada oscura, el sadismo, es decir, donde aparece justamente la conducta sádica en la conducta que va a generar daño. Lo que ocurre es que estas personas también tienen un yo inflado, es como el narcisista, ¿no? Entonces esta cosa de andar fanfarroneando o sentirse como que él pasa por transgrede la ley, o sea, ¿quién va a andar confesando un crimen?
O sea, por un lado tiene una ganancia secundaria de que las personas van a pensar que está bromeando, pero por otro lado también tiene que ver con inflarse el yo, este es el ego, ¿no? Un caso complejo y mediático, del cual cada día conocemos nuevas informaciones. Cada día hay más precedentes de la personalidad de Felipe Rojas, el único imputado por 4 delitos en contra de quien era su vecina y amiga, Fernanda Maciel. Claro, ahí estamos viendo una nueva jornada de audiencia. Tenemos a Josefina Valenzuela en tribunales para ver quiénes declaran hoy día, cuál va a ser la dinámica. Estamos con Carlos Collado, comisario. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo estás? Y Claudio Valdivia, también nuestro abogado. Partir preguntándote a ti, Claudio, porque estamos hablando del perfil psicológico, ¿cierto? ¿Qué tan importante es el perfil psicológico de una persona en un juicio y de un crimen? Básicamente por 2 razones. Primero, por establecer un patrón de conducta, es decir, hoy día nuestro estándar de convicción para una condena es más allá de toda duda razonable. Y por lo tanto, el tribunal tiene que lograr la convicción de que ese sujeto en particular era capaz de cometer un delito conforme a su patrón de personalidad. Claro. Primera cuestión. Y segundo, hay una estrategia de manual de defensa, que es, ¿qué pasa cuando una persona es inimputable? ¿Yo puedo ser condenado efectivamente? Entonces, dicho eso, si es que yo soy psicopático, ¿significa que soy inimputable? La regla general indica que no. Un psicopático tiene un trastorno grave de personalidad, pero no lo hace bajo ninguna circunstancia inimputable y por lo tanto la condena se le tiene que aplicar en su totalidad. Que eso, Claudio, es como en otros casos, ¿no? Cuando el imputado lo hacen pasar por loquito, lo que nosotros solemos decir, no, está loquito, no está con sus facultades mentales perturbadas. Algunos incluso empiezan a actuar. ¿Te acordáis el caso burdo del profesor Nivaldo, como el abogado Rocking, creo que se llama ese movimiento. Es de manual, de manual. Claro, aquí es distinto, porque aquí estamos hablando de una psicopatía. Y ahí te pregunto, Carlos, en tu calidad de funcionario en retiro de la PDI, muchas de las diligencias me imagino que tienden a determinar cómo sucedió lo que se está tratando de investigar, pero hay diligencias paralelas para perfilar a estos sujetos, porque me imagino que a ambos lados, tanto defensa como la fiscalía, buscan conocer el detalle de quién es la persona que tenemos ahí sentada. Exactamente, y en ese perfil, en ese trabajo de perfilación, los psicólogos forenses, como la que estaba, ¿no es cierto?, hablando nuestra amiga Margarita Rojo, son de vital importancia para la investigación. Saber qué mentalidad, cómo actúa o cómo podría reaccionar el sujeto que estamos entrevistando, por ejemplo, es tremendamente importante porque ellos planifican, ellos ejecutan actividades, por lo tanto siempre están tremendamente conscientes de lo que hacen, a diferencia del loco de mente, que tiene esa etapa o ese episodio, ¿no es cierto?, donde pierde la conciencia o pierde lo que significa la sensación de la realidad, que es distinto de, en este caso, este tipo de personas. Claro. Y cuando estamos hablando del perfil de un imputado, en este caso de Felipe Rojas, ¿qué cosas a ti te han llamado la atención para describir su perfil? Sí, cuando nosotros vemos hoy día, y debemos aclarar que hoy día la culpabilidad de Felipe Rojas se está viendo en un tribunal, o sea, hoy día tenemos que entender de que judicialmente hablando no se ha establecido si es culpable o no. Claro. Hoy día, con la información que tenemos y triangulando la información que se ha ventilado en las redes sociales, nosotros vemos que si fuese él el involucrado directo en este caso, vemos todo lo que decía recién Margarita, la ausencia de culpa, una persona completamente fría, sin empatía, cuando aparece abrazando, ¿no es cierto?, a Peter, cuando está en su peor momento, está desaparecida. El día anterior pasó todo lo que habría pasado con Fernanda y él aparece como si nada. No olvidemos que en este juicio la madre de Fernanda ha declarado, ya pudiendo hablar un poquito más, ha dicho que durante todo este proceso donde Felipe Rojas no fue detenido, él conversaba con ella, él le hacía comentarios incluso inapropiados. Era el vecino. ¿Te acuerdas? Y comentarios inapropiados que una persona no le puede hacer un comentario del tipo, no lo quiero repetir ahora porque lo encuentro de muy mal gusto, a una señora adulta respecto a su aspecto en buen físico. chileno le tiraba los cortes cuando nunca lo había hecho antes. ¿Te fijas? Entonces, esas cosas son las que a uno le hacen sentir que estamos frente a una persona que podría encajar en un perfil, como dicen los psicólogos forenses, psicopático. Planteo ahí, abogado. Usted que me mira desde su tribuna, con esos calcetines tan vistosos, pero hermosos.
Se ha hablado también de que el imputado habría estado bajo los efectos de la marihuana, que estaba voladito. ¿Eso puede llegar a constituir una situación que lo desligue de responsabilidad? Bajo ninguna circunstancia. Hay jurisprudencia clara, categórica, que bajo ninguna circunstancia lo exime de responsabilidad. Incluso hay muy poca que dice que podría atenuarla. Pero lo que dice la jurisprudencia en este sentido... pero lo podría atenuar. Pero la cuestión es que la jurisprudencia dice, para que aplique la drogadicción, para que aplique el alcoholismo, tiene que ser no voluntario. Porque se supone que él se drogó voluntariamente y él indujo ese estado o situación de conducta. Y por lo tanto, bajo ninguna circunstancia, es un eximiente o un atenuante. Y el otro día más, un psiquiatra o psicólogo, ya no me acuerdo, nos decía, psicólogo era, algo súper interesante, que es que una persona, cuando consume drogas, cualquier tipo de droga, igual, porque le preguntábamos, bueno, en un estado como de drogas, ¿una persona podría ser un potencial criminal? No si tú no lo eres, en el fondo, si no tienes esa tendencia, como ninguno de los que estamos acá decía, por más droga que le pongan, va a cometer un crimen contra otro. Un consumo casual bajo ninguna circunstancia va a ser un atenuante. ¿Cuándo ha aplicado como atenuante? Y en circunstancias muy, muy calificadas. Cuando se aplica que entiende el tribunal que es una persona drogadicta y que no tenía control pleno sobre sus actos. O sea, ya es un enfermo. Ya es un enfermo, efectivamente. Pero bajo ninguna circunstancia es un eximente, sino solamente un atenuante de responsabilidad. No olvidemos que hay muchas maniobras distractivas que habría utilizado o que habría hecho, ¿no es cierto?, Felipe Rojas posterior al fallecimiento de Fernanda. Esto duró un par de días. Así que, por lo tanto, justificar que en base al uso de drogas o el alcohol ocurrió lo que ocurrió, ¿qué pasa después? Claro. Ya, ¿cuánto tiempo te duró el estado, no? Claro, y supuestamente si él decía, bueno, si es que no la hubiera matado, como dice su defensa, bueno, ¿por qué no llama una ambulancia? Exacto. ¿Por qué no cuenta al día siguiente? Claro, ahí se enreda bastante, yo creo, pero vamos a tribunales con Josefina Valenzuela porque estamos en un día clave. Hay un testigo importante que estaría declarando en este momento, Pitu. Sí, hay una testigo importante que seguiría declarando en este momento. Partió el día de ayer, como les comentaba, la última expareja de Felipe Rojas, pero quedaron pendientes las preguntas de la defensa y eso es lo que se está llevando a cabo en este momento. Ahora, las últimas dos audiencias se han centrado específicamente en hablar de lo que ustedes están conversando, en conversar sobre cuáles son los rasgos de la personalidad de Felipe Rojas y eso lo relatan diferentes personas que pertenecieron en algún momento a su círculo cercano o en algún momento de su vida se relacionaron con él. Ahora, hay varias aristas que hay que abarcar en esta última jornada, son varios puntos los que se hablaron, así que si algo no se entiende, con toda confianza ustedes me interrumpen y me preguntan. Ya. Ahora, el día de ayer, la mayor parte de la mañana, declaró uno de los peritos y él lo que se encargó es tratar de establecer cuáles eran las diferentes hipótesis que se tuvieron a lo largo de esta investigación y también de descartarlas rápidamente. Y eran tres básicamente. La primera, el suicidio de Fernanda, que se descartó rápidamente. Sí. Luego, ella se haya ido voluntariamente, el abandono voluntario de su hogar y eso también fue descartado y por último ya la desaparición con un tercero involucrado. Y aquí existen dos casos. Uno sería que Felipe Rojas hubiera estado involucrado en esta desaparición, pero no lo hubiera hecho con intención, y otro que hubiera estado involucrado, pero hubiera sido intencionada su desaparición. En las dos hipótesis está involucrado Felipe Rojas, así que eso sería una de las resoluciones que se tuvo en torno a estas hipótesis. Ahora, un punto sumamente importante y que confirma este perito es precisamente que Felipe Rojas habría sido identificada en las cámaras de seguridad montando una bicicleta y con un saco de cemento en el manubrio, ingresando a una de las bodegas. Lo escucho. Estamos viendo en pantalla, te vemos a ti, vemos tribunales y abajo, en el generador de caracteres dice grande, a esta hora declara testigo clave. Para aquellos que se van sumando a la sintonía del Buenos Días a todos, aquellos que están atentos siguiendo el caso de Fernanda Maciel. ¿Por qué es tan relevante este testigo clave que está hablando en este instante en el marco del juicio de Fernanda Maciel? Es sumamente importante porque sería alguna de las personas que Felipe Rojas le habría dicho explícitamente que asesinó a Fernanda Maciel.
Ese es el testimonio que entregó la expareja, que ella decidió mantener resguardo, y aquí también es un punto sumamente importante que se abarcó en la audiencia el día de ayer y que no había sucedido a lo largo del juicio. Esta testigo pidió que hubiera reserva de su nombre y también de su imagen, por lo tanto hubo un receso para poder instalar un biombo al interior de la sala y que ella pudiera testificar sin que ninguna de las personas de los medios que estaban presentes, incluso los familiares de Fernanda Maciel, pudieran reconocerla. Así que se identifica como testigo clave o testigo N, que corresponde a la inicial de su nombre. Permíteme y por entonces eso mismo un es segundo sumamente ahí. importante su testimonio. Permíteme un segundo, porque es interesante cómo se va dibujando el caso. Aprovechemos que está Claudio, el abogado. Sabemos que Felipe, en la reconstitución de escena, reconoce los hechos. Sabemos eso. Sin embargo, después no ha vuelto a declarar. Pero sabemos también que no basta con que la persona reconozca su participación o que haga su confesión. ¿Es relevante entonces este testimonio que dice, él a mí me contó que la había matado? ¿Le da mayor peso al argumento de la Fiscalía para definir que Felipe es responsable y que tiene que pagar por ello? La ley es muy clara, no basta la confesión para condenar a una persona y por lo tanto, aun cuando Felipe Rojas confesara, no va a ser suficiente para su condena. Dicho eso, la declaración policial, las personas en la casa pueden decir, pero si confesó el delito. Claro. Eso no es una confesión propiamente tal. A mí en la escuela de Derecho me decían, lo que no pasa en el juicio no ocurre, no es la verdad judicial. Y por lo tanto lo que él hizo fue una declaración policial. Y por lo tanto es muy probable que no solamente esta testigo declare, sino también los policías que escucharon esa declaración. Por eso es tan clave y lo que dice Pitu es muy cierto. Ella puede dar fe de lo que escuchó del imputado principal. Efectivamente, él me dijo esto en estas condiciones, en estas circunstancias. Porque no solamente, y con esto termino, no solamente es importante lo que él dice que sí, efectivamente yo la maté, porque también tiene que dar credibilidad a las circunstancias del hecho. Tiene que poner al imputado en el lugar del hecho, en la fecha, en el lugar, conforme ocurrieron Ahora, circunstancias. o sea, aquí no se trata, nosotros no somos los jueces, pero aquí da la sensación que es un caso bastante claro. ¿Por qué? Hay cámaras de seguridad que lo ven entrar al lugar donde la encontraron. Hay cámaras de seguridad que lo ven comprar materiales para que supuestamente haberla enterrado ahí. Además, él lo declara. Además está la testigo clave que dice la Pitu, que es la expolola que él le habría contado lo que él habría hecho. Y además de eso, existe el cuerpo, que yo me imagino, y uno lo que ha aprendido en estas cosas conversando con ustedes, aunque hay casos que todavía uno no entiende por qué no sucede, pero que el cuerpo habla y que cuando encuentran el cuerpo, ahí me imagino que van a comprobar muchas cosas de lo que sucedió, ¿o no? Es así. La cuestión es que por más obvias y naturales que nos parezcan a nosotros, les tienen que parecer naturales y obvias a quienes tienen que juzgar, a quienes tienen que condenar. Y por lo tanto la historia que yo tengo que contarle como fiscal al juez tiene que ser incluso con las cosas más obvias. Este sujeto iba caminando a tal hora, en tal lugar, después se encontró. Hay partes de la historia que no sabemos. Y por lo tanto es muy importante los testigos clave, las cámaras, todas las circunstancias del hecho. Vamos a tribunales. Josefina, tienes algunas declaraciones que son interesantes también de conocer esta mañana. Sí, varias declaraciones. Ayer, después de la audiencia, también tuvimos la posibilidad de conversar con Luis Petersen, expareja de Fernanda Maciel, y que también nos habla un poco de las impresiones que él tuvo posterior a haber escuchado el testimonio de la testigo N, en donde ella no solamente habla de esta declaración que le habría hecho Felipe Rojas, sino también de la relación de pareja que tenían, de la manipulación que ella dice que sufrió para no ir donde la policía y testificar esto que le habría dicho Felipe Rojas, y también varios audios de WhatsApp que habrían intercambiado entre esta pareja. Vamos a pasar a ver esas declaraciones de Luis Petersen y a la vuelta ahondamos en los detalles que nos contó, que pudimos presenciar en la audiencia el día de ayer. O sea, fue una declaración muy importante por parte de la polola de Felipe. Se dijo cosas claves, que no tenía sentimiento, que él solamente le tenía miedo a la cárcel, no, por lo que él cometió, el crimen que le hizo a Fernanda y a mi hija, no, como que no había resentimiento. Y lo otro, que quiso manipular siempre la situación con peritos, que ella no participara para que no declarara en contra de él y todo. Y ella no cayó en su juego, lo que yo entendí, y eso.
¿Crees que faltó quizá un poco más por decir? ¿Te llama la atención, por ejemplo, que se descubra ahora que ella la fue a visitar a la cárcel después de incluso la reconstitución de escena? O sea, de la visita que tuvo en la cárcel ella, yo encuentro que ella, si te das cuenta lo que habló, lo que ella declaró y lo que entendí yo, que ella la quiso buscar con teléfonos que se consiguió adentro en la cárcel y le mandó, claro, y le contó ahí lo que yo entendí, que le contó sobre lo que, como que no estaba arrepentido, vuelvo a lo mismo, y ahí le contó como lo que realmente sucedió, que abusó de Fernanda. Bueno, es una declaración tranquila, consciente de lo que declaró y no nos podemos referir mucho porque mañana va a continuar su declaración. Es complejo, hoy día fue una sesión muy larga, con 2 declaraciones solamente, muy larga y compleja, pero de a poco se está de alguna forma armando todo este puzzle que ha generado que el imputado y hoy día acusado esté privado de libertad y esté en las condiciones en un juicio oral. Entonces es muy importante la declaración que se prestó hoy día. O sea, es el actuar que tuvo la Fiscalía con la testigo y está enmarcado dentro de lo que dice la ley, por lo tanto, digamos, lo que puede hacer la defensa mañana va a ser, como lo ha sido en todas las intervenciones, tratar de contradecir que el testigo se equivoque. Pero aquí no hay que olvidar ciertas cosas cuando los hechos ocurren, porque hoy día estamos en un examen de testigo en un juicio oral. El sentido común es muy importante. El funcionario de la PDI que declara da un dato que quizás también tiene que ver un poco con su teoría, la teoría de parte de la parte creyente, que tiene que ver un poco con esta acreditación que da Transbank de la compra de un saco de cemento que había sido el 12 de febrero y cuando preguntan a Transbank ellos les dicen que había sido el 9 de febrero, un día antes de que ocurriera esto. Quizás va con la línea que tenían ustedes antes de todo esto, de la premeditación. O sea, la premeditación está, nosotros la tenemos por varias vías, la vamos a acreditar, pero yo no me puedo referir al testigo porque también quedó retenido. Entonces parece que vamos a tener un nuevo juicio después con la prueba de la defensa, pero así son las cosas. Ahí escuchábamos entonces primero a Luis Petersen, expareja de Fernanda Maciel, y luego al abogado de la familia Maciel, Pedro Díaz, en donde, claro, él nos deslizaba ciertos detalles, no podía conversar mucho, pero sí nos contaba cuál era su parecer con respecto a las declaraciones, por un lado, de la expareja de Felipe Rojas y también del perito que declaró en un principio y cómo habrían sucedido los hechos, si había premeditación en el actuar de Felipe Rojas o no. Ahora, una declaración bastante extensa la que se vivió el día de ayer y es por eso mismo que hubo que llamar a receso hasta el día de hoy para que continuáramos con este testimonio de la expareja de Felipe Rojas, la testigo N, y se le pudieran hacer las preguntas por parte de la defensa. Ahora, acaban de salir nuevamente a receso, de hecho vemos a mi espalda que están los familiares de Fernanda Maciel, está su madre Paola, y nos comentaban también que después de la última testigo, de la testigo clave, ingresó también otro perito que habría sido quien habría tomado detenido a Felipe Rojas cuando se encontró el cuerpo de Fernanda Maciel y también explicaría por qué se demoraron tanto en encontrar este cuerpo. Comentaba que, claro, habían ido varias veces a este lugar, a la bodega, pero había muchos escombros, habían basura y nunca se había retirado correctamente esas basuras ni tampoco se había excavado específicamente donde estaba enterrado el cuerpo. Entonces ahí van saliendo varios detalles de por qué también se extendió tanto esta búsqueda y también se ha extendido hasta el día de hoy esta investigación. Claro, y que cuestiona nuevamente la investigación, ¿cierto? Aquí estamos con Carlos Collado. Carlos, porque lo que dice la Pito a mí me parece importante. A ver, por un lado tenemos esta testigo clave, que es muy importante porque recordemos que ella fue la que dice que efectivamente a él le confiesa el crimen y por eso finalmente se da con Felipe Rojas que Paola siempre había creído y había sentido que él era el culpable de la muerte de su hija. Pero bueno, entonces por eso es tan importante esta testigo clave, porque él le habría confesado. Pero por otro lado, la Pitu, la información que nos está entregando ahora es que al parecer nuevamente habrían diligencias negligentes que se hicieron o no se hicieron. Bueno, dos detalles. Respecto a los testigos, es interesante lo que declaran porque toda la información que declaran se toma por parte de la policía y la fiscalía y luego tiene que ser, ¿no es cierto?, corroborada.
La información de este testigo clave da finalmente con el hallazgo del cuerpo de Fernanda. Por lo tanto, la información que ella entrega, que vendría de Felipe, no estaba tan perdida. Claro. Por lo tanto, eso también entrega una información importante al tribunal para decir que Felipe, a pesar de que diga que no declaró, de que es mentira o que quieran desacreditar, la información que entregó a este tercero sí sirvió dentro de la investigación. Por eso es importante la declaración y lo que declaran los testigos y las personas imputadas. Esa línea que acaba de decir Carlos es un buen punto, porque no solamente que puede decir, no, se le está weón. No, él dijo algo y ese algo después llega a las policías, a los investigadores, resultó que era verdad. Tendría que ser una coincidencia muy grande como para que justo. Y es tan así que durante mi experiencia como policía dentro de mi trabajo en la brigada de homicidio, muchas veces llegaron personas diciendo, yo di muerte a tal persona. Como tú, investigador, estuviste en el sitio de suceso, investigaste el cuerpo, sabes qué fue lo que pasó, tú preguntas eso. Y ahí es donde tú empiezas a contrastar lo que te dice este supuesto personaje. Ustedes dirán, ¿pero por qué se va a echar la culpa? Está ganando tiempo. Porque su hijo, su padre, su pariente está saliendo del país. Por lo tanto, las dinámicas de lo que ocurre en un sitio de suceso las conoce el autor y las conoce técnicamente la policía por el estudio del sitio de suceso. Esa información se contrasta, por eso es importante. Negligencia. Queremos hablar de las negligencias, queremos que nos respondas por Perfecto. qué hay negligencia en estos antecedentes que nos está diciendo ahora Josefina Valenzuela, quien está en un receso en el tribunal en este momento, está conversando con Paola Correa, la mamá de Fernanda Maciel. Vamos a ver si podemos conversar con ella un ratito. Pausa comercial y ya regresamos. Bueno, seguimos aquí con Carlos Collado, con Claudio Valdía, abogado, hablando. Y ahí, Claudio, estábamos conversando, ¿cierto?, del perfil psicológico, la importancia de la testigo clave, que es la expareja de Felipe Rojas. Y ya hay un tema que le vamos a preguntar a la Pitu en un ratito más, que me parece relevante, si es que aparece o no. Y ahí, Carlos, que tú nos digas, porque siempre se habló si es que había otra persona más en los videos y en las imágenes. Al parecer, ¿podría Felipe haber tenido un cómplice si efectivamente él es el culpable? Hubo una teoría con respecto a un vehículo que aparece por ahí, un taxi, que incluso en algún momento había un vehículo que habría aparecido quemado más adelante en la investigación. Se dice que la persona que le vende este producto para poder hacer, ¿no es cierto?, el radier, el cemento a Felipe, dice que no venía solo. Por lo tanto, la pregunta es justamente para Josefina, que está allá en el tribunal, si es que dentro de esta hipótesis que se plantearon hoy día, existió la hipótesis de un tercero ayudando, colaborando a la persona que aparece como único imputado. Esa es una buena pregunta hoy día. Claro, y es parte de la investigación que hay que hacerse porque Claudio bien nos decía, hay que comprobar todo, que la declaración de él no es suficiente, además al parecer va a guardar silencio en tribunales. Lo más probable es que él guarde silencio. Para las personas que nos están viendo en la casa, un juicio es un rompecabezas. Y el tribunal tiene que construir este rompecabezas a partir de la declaración de los testigos, a partir de los peritos, a partir de los documentos, a partir de toda la prueba. Y a partir de este rompecabezas es que claramente la confesión no basta para condenar. Y claramente en este caso el sitio del suceso, a partir de los errores que existió en la investigación, me parece que no habló. Y aquí parte todo con la declaración. No habló, dices tú, el sitio del suceso. Me parece que no habló en un principio, no habló. Y solamente empieza a hablar. No habló porque no encontraron el cuerpo, la PDI en un inicio, sino que tiene que ser a través de la declaración de la expareja. Es posterior de la declaración. Y lo que dice la defensa es que si no hubiera existido esta declaración policial de Felipe Rojas, este sitio del suceso jamás hubiera existido. Bueno, pero esperemos que el cuerpo sí hable y ahí haya mucho que decir y que comprobar también. Carlos, Claudio, muchas gracias por acompañarnos. A la Pitu también desde tribunales, que quede atenta a cualquier novedad en el caso de Fernanda Maciel.